Hola chicos, esta semana vamos a conocer cómo representar la ecuación paramétrica de una recta en el espacio tridimensional. Para ello, primero tenemos que conocer qué es la ecuación paramétrica de una recta. Esta es la expresión que representa a una recta en función del parámetro lambda. Recuerden que el parámetro lambda es cualquier valor que pertenezca a los números reales. Entonces tenemos dos expresiones con respecto al parámetro. Tenemos la expresión de la función paramétrica, que se escribe como función de lambda, igual a x sub 0 más lambda por d sub 1, y sub 0 más lambda por d sub 2, y z sub 0 más lambda por d sub 3. Y cuando nosotros igualamos cada una de las componentes con las variables x, y z, vamos a obtener las ecuaciones paramétricas de x es igual a x sub 0 más lambda por d sub 1, y es igual a y sub 0 más lambda por d sub 2, y z es igual a z sub 0 más lambda por d sub 3. Recuerden que las coordenadas d sub 1, d sub 2 y d sub 3 corresponden a las componentes del vector director, y las coordenadas x sub 0, y sub 0 y z sub 0 corresponden a las componentes del vector posición. Vamos a ver un ejemplo entonces. Si nos piden determinar la función paramétrica de una recta que pasa por dos puntos determinados, lo que necesitamos en primera instancia es tanto el vector de posición como el vector director. Vamos a comenzar con el vector de posición. El vector de posición, d sub 0, recuerden que puede ser el vector que va desde el origen hacia este punto o desde el origen hacia este punto. Cualquiera de las dos es válida. Vamos a tomar desde el origen hacia el primer punto. Y como comienza desde el origen, recuerden que tenemos que restar a cada una de las componentes del origen, que son 0,0,0. Por lo tanto, nos quedaría que esto da como resultado. Lo mismo podríamos haber hecho con el otro punto y haber obtenido otro vector de posición de la recta. Vamos a determinar ahora el vector director. Y recuerden que para el vector director nos interesa solamente la dirección y no el sentido. Por lo tanto, da lo mismo cuál de los dos puntos colocamos en primer lugar, siempre y cuando mantengamos el mismo orden en todas las componentes. Es decir, si el vector parte de aquí y termina aquí, entonces van a ser estas coordenadas menos estas coordenadas. Y si fuera al revés, sería lo mismo, pero viceversa. Vamos a considerar entonces que parte desde este punto y termina en este punto. Por lo tanto, serán estas coordenadas menos estas coordenadas. Y al hacer la resta, obtendremos el siguiente vector. Si hubiéramos considerado el vector opuesto a este de aquí, nos hubieran quedado exactamente los mismos números, pero con el signo opuesto. Es decir, nos hubiera quedado menos 3, 1, 3. Es decir, un vector con la misma dirección, pero con el sentido opuesto. Ahora vamos a representar la función paramétrica de esta recta, lo cual quedaría de la siguiente manera. Recuerden primero las coordenadas del vector de posición más lambda multiplicado por las coordenadas del vector de dirección. La coordenada de x, la coordenada de y, la coordenada de z. Si quisiéramos obtener las ecuaciones paramétricas, solamente nos faltaría igualar cada una de las variables x, y z con cada una de las componentes. Bien, aplicando lo anterior, entonces
En el primer ítem deben determinar la función paramétrica de estas rectas que pasan por estos dos puntos en cada caso. Son 4 casos distintos. Y en el segundo ítem deben determinar si es que se puede determinar las ecuaciones paramétricas con la información que nos está dando. Y en el caso de que sí se pueda, escribirlas. Es decir, primero escribir la función paramétrica y después igualar cada una de las variables para obtener las ecuaciones de x, de y y de z.